Recordar que estamos en Primera Tesalonicenses, vamos a estudiar capítulo 4. Hemos estudiado ya 3 capítulos. Solo quiero recordar un poco del capítulo 3 que Pablo les dice a los tesalonicenses que él espera estar con ellos para ayudarles a que puedan madurar y a crecer, dice, más y más, ¿no? O sea, Pablo nos recuerda que los cristianos podemos crecer, ¿no? En nuestra relación con Cristo, podemos crecer en nuestro compromiso con Cristo, podemos crecer en nuestra fe, podemos crecer en nuestra confianza, nuestra esperanza puede crecer, nuestra entrega puede crecer. O sea, no importa dónde estés tú, la Escritura nos dice que tú puedes ir más allá con Cristo, ¿no? En tu relación con Cristo. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ya va a cerrar Pablo la carta, ya son 5 capítulos, entonces ya en el capítulo 4 ya Pablo empieza a cerrar la carta. Dice, por lo demás, por eso empieza diciendo esto, dice, por lo demás, o sea, como que en un sentido lo que les quería escribir en cuanto a la motivación ya lo ha hecho Pablo, ¿no? Y dice, hermanos, por lo demás, hermanos, y aquí quiero hacer un comentario. La carta de Tesalonicenses utiliza el término hermanos muchas veces. Si tú la lees, Pablo dice hermanos, 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 hermanos. Entonces, cuando muchos nos hacemos antes de venir a una iglesia por primera vez, le decimos, ¿por qué se dicen hermanos? ¿No? El hermano tal, bueno, en Jubileo no tenemos tanto esa como costumbre, tradición o forma. ¿Quién tiene su nombre pegado? Si no lo tienes es que llegaste tarde, ¿no? O no pasaste a la mesa, ¿no? Nos gusta decirnos por nuestro nombre, no porque no seamos hermanos, sino porque creemos que eso, a veces usamos el término hermanos como para distanciarnos, ¿no? Así, el hermano, pero ni sé cómo se llama, ¿no? Nos gusta decirnos por nuestro nombre como para crear una más intimidad, más familia, pero en realidad somos ¿qué? Hermanos. Y no está mal tampoco decirnos hermanos, ¿no? Es algo que la Escritura nos dice, que somos hermanos, ¿no? Es por eso que en muchas otras iglesias se usa más el término hermanos. Nosotros queremos decirnos por nuestro nombre. Entonces, cuando te digan, ¿cómo te llamas? Preséntate así con tu nombre, ¿no? A mí me pueden decir Luis, si quieren, me pueden decir pastor, me pueden decir hermano, como ustedes quieran y se sientan más cómodos. Entonces, por lo demás, hermanos, que es algo, ¿no? Dice, hermanos, y también para decirles, somos parte de una misma familia. Les pedimos encarecidamente ya es una palabra que no se usa mucho, pero que da como es una petición muy fuerte, o sea, realmente les pido, ¿no? O sea, encarecidamente, con toda, o sea, por favor, ¿no? Hagan todo su esfuerzo. Es que a lo mejor como cuando tú estás diciéndole algo a tu hijo, te pido mucho que hagas esto, que te cuides o que le pongas atención, no sé. Dice, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, y fíjense, vuelve a dar la idea, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, ¿no? Entonces siempre podemos crecer, siempre podemos progresar. De hecho, Pablo les ha dicho que su amor entre ellos es un testimonio, es un ejemplo para muchas iglesias, que se ha demostrado que su fe se ha demostrado. Sin embargo, Pablo les dice, pueden seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y Pablo va a recordar eso. Yo quiero recordarte que no sé dónde estés tú parado, situado, pero puedes crecer en tu forma de vivir de acuerdo a lo que le agrada a Dios. No te des, o sea, a veces llega gente y te dice, ya eso es mucho, ¿no? Pues no sé si es mucho, pero puedes ir más allá, ¿no? En llevar un estilo de vida que agrada a Dios. A lo mejor alguien te va a decir, es que estás exagerando. Pues no importa, si eso le agrada a Dios, hazlo y ve todavía que más allá, ¿no? Tal como lo aprendieron de nosotros, vuelve a decir Pablo, así como de nosotros han aprendido. Y dice, de hecho, lo están practicando. Dice, de hecho, yo veo cómo crecen y crecen y crecen.
Si ustedes saben cuáles son, y luego fíjense, ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor. O sea, Pablo tenía la certeza que hablaba en el nombre de ¿quién? De Dios. Dice, recuerden qué instrucciones les dimos. Y Pablo les va a volver a recordar esas instrucciones ahorita. Y les va a recordar algo con lo cual seguramente la iglesia batallaba en el sentido del contexto, del lugar a donde ellos vivían. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si un día tú tienes duda en cuál es la voluntad de Dios, pues pregúntate, ¿eso me ayuda a santificar mi vida? Si eso no te ayuda a santificar tu vida, no es voluntad de Dios. Punto. Porque la voluntad de Dios es que seas santificado. Si alguna vez, o sea, tú te preguntas y dices, ¿esto será lo que quiere Dios? ¿O esto será correcto? ¿O esta será la voluntad de Dios? Si eso no santifica tu vida, no es la voluntad de Dios. En México tenemos un dicho muy común y lo usamos así como, es que si Dios quiere, es que si Dios lo quiere, es que Dios quiere. O sea, pensamos que si Dios lo permite, es que si Dios lo quiere. Y son cosas totalmente diferentes. Dios permite cosas que muchas veces Él no quiere. Porque hay libertad en nosotros, ¿no? Hay el libre albedrío. O sea, Dios permite que inclusive peques, pero es claramente que Él no lo quiere. Entonces la voluntad de Dios es tu santificación. Si no te lleva a la santificación, no es voluntad de Dios. Si una relación no te lleva a crecer con Dios, no es voluntad de Dios. Si un programa no te lleva a que tengas una mejor relación con Dios, no es voluntad de Dios. Pero va a ser más específico Pablo. Bueno, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Y ya dice, que se aparten de la inmoralidad sexual. Otras versiones dicen, que se aparten de la promiscuidad, que se aparten de aquello que ofende a Dios. Y dice, es muy claro, de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda. Y fíjate lo que dice Pablo. Para esto se necesita ¿qué? Aprender a controlar su propio cuerpo de una manera ¿qué? Santa y honrosa. Al cuerpo se le tiene que ¿qué? Enseñar a ser ¿qué? Controlado. ¿Nace sabiendo ir al baño? ¿Sí o no? No. ¿Qué hace un bebé? ¿Hace cuando qué? Cuando quiere. Cuando su cerebro le dice, ¿tiene ganas? ¿Qué hace? ¿No? Y luego es bien seguido, ¿no? Y luego es mucho, así, bueno, ya, ¿no? Pero en realidad no nacen sabiendo controlar su cuerpo. Van creciendo y van ¿qué? Aprendiendo, ¿no? Ahora le llaman control de esfínteres, ¿no? O sea, van aprendiendo a controlar su cuerpo. Tenía una maestra que nos decía en la primaria que nosotros podemos aprender a controlar la intensidad de o sea, nos decía, no sé por qué le suben tanto al volumen. Si ustedes le dejan bajo sus oídos, van a aprender a escuchar ese volumen, ¿no? O es como la luz, ¿no? O sea, llegamos a un lugar y decimos, está oscuro y prendemos todo, pero a medida que nosotros tenemos aún y un tiempo, nuestro cuerpo regula y en realidad a veces ni siquiera necesitamos prender, a veces sí, ¿no? Prender la luz. Pero nosotros tenemos que aprender a controlar, dice Pablo, aprendan a controlar su cuerpo en cuanto a la sexualidad se refiere también. ¿No? O sea, aprende a controlar tu cuerpo, dice Pablo. ¿Alguna vez habían visto eso? Que no solamente se trata de no hacerlo, sino aprender a controlarlo. Por ejemplo, yo sé, la adolescencia, la juventud alborota las hormonas, ¿no? Porque ahí están. Pero la Escritura nos dice que podemos aprender a controlar ¿qué? Nuestro cuerpo. Dice, aprende a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. O sea, tu cuerpo puede pedir cosas como la necesidad de ir al baño y sin embargo,
tú aprendiste a controlarlo y aprendiste a decir, me voy a esperar hasta que llegue, ¿no? Ya si estás enfermo, corres, pero llegas, ¿no? Bueno, yo sé que en muchos de ustedes su cuerpo puede pedir, ¿no? Cuando yo veo a jóvenes y luego paso por las prepas y los veo, le digo, no, pues no están controlando para nada su cuerpo, ¿no? Si empiezan a manosearse con sus novios, obviamente en lugar de controlar su cuerpo, ¿qué haces? Despiertas el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo va aprendiendo, ¿no? Y el cuerpo pide más, ¿no? O sea, porque ya al cuerpo ya no le satisface solamente un cierto contacto, sino el cuerpo pedir que más. Y así en todas las áreas, ¿no? Dice, sin dejarse llevar por los malos deseos. O sea, y Pablo reconoce que son deseos que se encuentran en cada persona. Dice, pero sin dejarse llevar por los malos deseos. Dice, ¿cómo hacen los paganos? Pablo se está refiriendo, ¿cómo hacen que aquellos que no conocen de qué? De Cristo. Dice que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. Si el Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Pablo dice que lo están cumpliendo. Pero Pablo dice, continúen así. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pero eso es muy fácil en la época de Pablo, ¿no? O sea, con Pablo, pues todos, pues te voy a decir, no, la época en la que vivió Pablo no era tan diferente a la época en la que vivimos nosotros. De hecho, en el siglo primero, recuerden que está hablando a la iglesia de Tesalonicenses que está ¿en dónde? En Europa, cerca de Grecia, en la cultura griega. ¿Qué les gustaba a los griegos? Construir ¿qué? Su cuerpo, ¿no? Si tú lees relatos de los griegos, los baños de vapor para tener relaciones sexuales era muy común en la cultura griega, ¿no? O sea, la castidad era una restricción irrazonable para la cultura europea de ese momento. Aún para la cultura griega, para el imperio romano que había conquistado, era irrazonable. Es muy parecido ahora, ¿no? O sea, hoy tú te paras en algún lugar y en la tele, por ejemplo, en cualquier programa y dices, no, pues es que yo quiero mantener mi castidad, ¿no? Hasta que me case o cuando esté casada. Y para la gente eso es irrazonable, ¿no? Eso es algo que tonto, eso es algo absurdo, ¿no? Eso es algo que en lugar de no te permite crecer, ¿no? Bueno, esa misma idea que tenemos hoy, esa misma idea se vivía en la época de Pablo, no era muy diferente. Fíjense lo que decía Demóstenes, que era un filósofo griego, decía, mantenemos las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades especiales del cuerpo y las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares, ¿no? O sea, habla de los hombres, pero a ver, es que eso es muy machista. Bueno, pero las mujeres estaban igual. Fíjense lo que había un dicho romano del primer siglo. Dice, las mujeres se casaban para poder divorciarse y si divorciaban para poder casarse. De hecho, hay historiadores que dicen que había mujeres que en lugar de decirte, no, en tal época de mi vida, decían, ¿con quién estaba casado? ¿No? O sea, en realidad la cultura de Pablo era muy parecida a la cultura que hoy tenemos, ¿no? O sea, había una libertad, si se le puede decir libertad sexual como hoy la tenemos. Por eso Pablo les vuelve a escribir esto, porque esos tesalonicenses vivían en esa cultura. Voy a ser claro, esos que se habían convertido antes vivían de esta forma. A los que Pablo les estaba escribiendo, antes se dejaban llevar por sus deseos naturales. Cuando vivo Pablo y les explicó que eso no les gustaba al Señor, ellos que dejaron de hacerlo.
Y seguramente había muchos ataques, uno desde su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una adicción a algo? ¿Quién lo pide? Llega el momento que ya no ni siquiera es por ejemplo, cuando tienes una adicción al alcohol, llega un momento que ya ni siquiera es por socializar, ¿no? Llega el momento que simplemente es para darle una necesidad ¿a qué? Al cuerpo. Entonces seguramente los miembros de la iglesia de Tesalonicense tenían, su propio cuerpo, ¿no? Al cual habían estado como dándole esa rienda suelta durante ser cristianos, les pedía. Pablo les recuerden que pueden controlarlo. Pero no solamente ellos, sino también la gente que estaba ¿qué? Alrededor suyo. Yo supongo que yo estoy hablando del 2000, 90 y finales de 90, cuando iba en la secundaria, prepa. Yo supongo que hoy el ambiente para los jóvenes es más difícil, ¿no? Yo recuerdo así que cuando estaba en la prepa, yo no había tenido relaciones sexuales, pero, todo mundo decía que ya la había tenido, ¿no? Yo no sé si era cierto o no era cierto, pero lo que tú decías es, pues yo necesito, ¿no? Porque, tú te quedabas mejor que callado, ¿no? Como, no, pues sí, no, pues sí, ¿no? Luego entro a la universidad, y pues todo el mundo, llega mucha gente a vivir y ya no están sus papás, ¿no? Y de veras es como si, ¿no? Empezaban a ver, dices, ay, ahora, ¿no? Cosas bien fuertes, ¿no? Que supongo que ahora es 15 años o 20 años después es aún más, ¿no? Cuando estaba en Papantla, y lo que te digo es verdad, ¿no? Llegó un muchacho a la iglesia, estaba con sus papás y decía, ¿cómo les fue? Bien, dice, pero acaban ¿cómo te fue en la escuela? Bien, pero acaban de encontrar, los papás tuvieron una junta especial porque niños, digo niños aunque ya están en la adolescencia, de secundaria rentaban una casa, la rentaban, ¿no? Ya era su casa, para meterse a tomar, para meterse a drogar y para que todos pudieran tener relaciones ahí, ¿no? Y en eso participaba, si no todo el salón, una gran parte del salón, ¿no? Te estoy hablando, ¿no? De cómo estamos viviendo. Y a lo mejor voy a decir algo franco, a lo mejor no necesito ni siquiera contar, porque a lo mejor es parte de tu testimonio. A lo mejor, lo que voy a decir es muy fuerte, a lo mejor tu vida era así, pero a lo mejor tu vida es así. Pablo dice, y que nadie perjudique a su hermano. El pecado sexual daña a otros, además de al que lo comete, ¿no? Cuando tú tienes relaciones fuera de los parámetros de Dios, que es el matrimonio, dañas a otros. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú eres casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, dañas a tu familia, ¿no? Dañas a tu esposo o a tu esposa o a tu... Cuando tú no eres casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, dañas tu futuro. Porque lo que estás experimentando ahí son cosas que te van a afectar cuando tú tengas un compromiso de por vida con alguien. Necesariamente. Dañas a alguien, te dañas a ti mismo. Por eso Pablo dice que nadie perjudique a su hermano. Y en Dios hay restauración, sí, ¿no? Pero dañas a alguien. Y Pablo sigue diciendo, Dios no nos llamó a la impureza, hermano. Esta es palabra de Dios. No es palabra del pastor Luis, es palabra de Dios. Dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, y Pablo dice una palabra fuerte, dice, quien rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Vivir
en la inmoralidad sexual fuera de los parámetros de Dios es rechazar a Dios. Dice, no a la enseñanza de un hombre. Si tú estás haciendo cosas que desagradan a Dios, no estás rechazando la predicación de este domingo. Estás rechazando ¿a quién? A Dios mismo. A Dios mismo. Siempre digo esta frase que está en la Escritura, pero es para el que tenga para oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Yo no te lo estoy diciendo. Lo está diciendo ¿quién? Dios. Un día yo me voy a sentar con Daniel y voy a decir, Daniel, si hoy está peor, dentro de 15 años va a estar peor, ¿no? Pero yo creo que me voy a tener que sentar antes, ya tiene 6, a lo mejor en otros 6 años, no sé. Le voy a decir, Daniel, esto es lo que quiere Dios para tu vida. Quiere pureza sexual, ¿no? Y le voy a decir, no importa que tus amigos, no importa que tus primos, ¿no? No importa que los jóvenes de la iglesia, no importa, lo que quiere Dios es esto para tu vida. Le voy a explicar, ¿no? ¿Por qué es lo mejor para su vida? Hoy no, la prédica no se basa en eso, pero a lo mejor un día podemos hacer un taller de por qué esperar es lo mejor en la sexualidad, ¿no? Le voy a explicar, le voy a decir de lo hermoso que es esperar el tiempo y el momento de Dios, ¿no? Y voy a orar por él, ¿no? Y le voy a decir, Daniel, te vas a enfrentar a cosas. Yo no soy tu mayor ejemplo porque en mi juventud no conocía de Cristo, pero tú sí lo conoces, Daniel, ¿no? En el caso de Daniel. Pero hoy Dios te está hablando a ti y te está diciendo lo mismo. Dios no te llamó a impureza, sino a santidad. Si rechazas estas instrucciones, estás rechazando a Dios. Hermano, hermana, si no estás casado, cásate. Si estás viviendo en unión libre. No estás rechazando palabra de Luis, estás rechazando palabra de ¿quién? De Dios. Hermano y hermana, si estás cometiendo inmoralidad sexual, déjalo de hacer, ¿no? Si persiste en eso, no rechazas la predicación de este día, rechazas ¿a quién? A Dios. En su gracia, Dios restaura. Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede restaurar tu relación con Él, Dios puede restaurar, pero tienes que rechazarlo, tienes que aprender a controlar, dice, tu cuerpo. Y por eso es que Pablo vuelve a retomar, aunque están bien, le preocupa que vuelvan a caer, ¿no? Como los corintios. Con los corintios pasó lo mismo. Pablo les habló, les dijo que se alejaron, pero si tú lees la carta a los corintios te das cuenta que los corintios están volviendo a hacer cosas que no agradan a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por eso también Dios nos está recordando eso. Necesitamos tener pureza sexual. Y Pablo sigue en su carta, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Les vuelvo a decir que en realidad su amor se nota. No obstante, hermanos, dice, les animamos a amarse aún más y a procurar vivir en paz con todos. Y aquí sí hay un problema que empezó a haber en la iglesia. Fíjense, dice, a ocuparse de sus propias ¿qué? Y a trabajar con sus propias manos. ¿Quién se debe de ocupar en primera instancia de tus responsabilidades? ¿Quién? Nosotros. ¿Y a trabajar con qué? ¿La iglesia debe de ayudar al necesitado? ¡Claro que sí! Pero la iglesia también debe de enseñar que cada uno de nosotros debemos de reasumir nuestras propias ¿qué? Responsabilidades. Que debemos ser personas que den testimonio en nuestro trabajo. Debemos de orar, ¿no? Por quien no tiene trabajo y debemos a lo mejor ayudar, como hemos visto, pero también a veces tenemos que decir, ya basta de la flojera, ¿no? Ya basta de la irresponsabilidad, sea una persona que responsable.
¿no? Sé una persona ¿no? que trabaje, que sea responsable, que administre bien lo que Dios le bendice. Y Pablo les dice, ocuparse de sus propias responsabilidades. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender ¿de quién? De nadie. O sea, la meta de un cristiano es no depender ¿de quién? De nadie. Cuando tú te casas, tu meta es no depender de tus papás, ni económicamente. No depender ¿de quién? De nadie. Había un problema y también ahorita lo vamos a ver más adelante. Pablo les había predicado que Cristo venía pronto. Cristo viene, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué dejaron de hacer muchos? Dejaron de trabajar. Eso pasó. Dejaron de trabajar. Porque Cristo ya que venía. Y entonces los no creyentes empezaron a verlos y empezaron, estos cristianos son unos ¿qué? Flojos. Sí se aman, sí se apoyan, pero velos, no trabajan. Entonces por eso Pablo les está escribiendo, ¿no? Necesitan ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos para que su manera de vivir se gane el respeto ¿de qué? De los creyentes, de los no creyentes. Y no tengan que depender ¿de qué? De nadie. ¿Qué pasa si tú no empiezas a trabajar? No tienes los medios y necesitas ¿qué? La ayuda. ¿Qué pasaba con estos que se amaban mucho, que tenían todas las cosas en común, que se ayudaban unos a otros, pero si todos dejaban de trabajar, ¿a quién tenían que pedir ayuda? Inclusive a los que no eran ¿qué? Creyentes. Y eso que habían malinterpretado que Jesús ya venía, se ve también en el siguiente párrafo. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. Algunos creían que como Jesús venía cuando ellos estaban vivos, y algunos pues también pasaba el tiempo y uno se moría, ¿no? Porque pues todos tarde o temprano vamos a morir. Pues decían, ¿qué está pasando? O sea, Cristo no viene. Pero además, ¿qué está pasando? Que ellos están muriendo. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo responde, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Qué pasó con Jesús? Primero murió y luego ¿qué pasó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. O sea, Pablo le está diciendo, no pasa nada. Cuando venga Jesús, los que han muerto en Cristo van a resucitar. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿No? O sea, que dice, vamos a ir tanto vivos como ¿quién? Como muertos a la presencia ¿de quién? De Dios. Dice, y luego les vuelve a recordar, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, primero van a ir los muertos. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Pueden leer junto conmigo todo lo que dice en negrito ahí? ¿Y qué dice? Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Nos debe dar miedo morir? No. Yo sé que muchas veces te da miedo cómo vas a morir, ¿no? Porque no queremos pasar por enfermedades, ¿no? Porque no queremos pasar por dolores, porque a veces pensamos que no es el tiempo por nuestros hijos, ¿no? O por nuestra familia,
pero no nos debería de dar miedo, ¿no? Es un paso más para estar por la eternidad ¿con quién? Con Dios. Y dice, y Pablo les recuerda, para estar con Él siempre. Dice, por lo tanto, dice, anímense unos a otros con estas palabras, ¿no? Resumen. Pablo les está diciendo, Cristo viene y viene pronto. Y debes vivir como si Él ya fuera a venir hoy. Pero esa manera de vivir no te debe de llevar a la irresponsabilidad, ¿no? Te debe de llevar al contrario, a ser responsable, a ser ejemplo, a ser testimonio, a esperar cada día la venida del Señor, pero con responsabilidad. A esperar cada día la venida del Señor, pero sabiendo que mientras Él viene, tú puedes crecer en amor, tú puedes crecer en compromiso, tú puedes crecer en santidad. A mantenerte fiel mientras Él viene, dando testimonio, no solamente de cómo Dios te ha cambiado, sino también en tu trabajo, de tu manera de trabajar, de tu manera de ser proveedor en tu familia, de tu manera de cuidar a tu familia. Y si mueres, no tengas miedo, porque de todas maneras, cuando Cristo venga, vas a estar ¿con quién? Con Él. ¿Para cuándo? Para siempre. Y si mueres, y si vives, tampoco tengas miedo de su venida. La escritura Sofonías nos dice que ese día va a ser así feo, ¿no? Para los que no son creyentes. Porque Dios viene por su pueblo, pero también viene a juicio, ¿no? Dice, pero tú que vives no tengas miedo, porque vas a ser arrebatado para estar con Dios por la eternidad. Dice, mientras eso sucede, ¿qué dice? Anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, ¿cómo nos animamos mientras Cristo viene? Nos animamos diciéndote, hey hermano, no estás viviendo de la manera en la que Dios quiere. Tu testimonio en esta área, a lo mejor sexual, no está siendo de ejemplo. Cambia. Hey hermano, sé responsable. ¿Está siendo que irresponsable como papá, como mamá, como hijo? ¿Hay hijos irresponsables? Muchísimos. ¿Sí o no? ¿No? Sé responsable con tus estudios, ¿no? En los quehaceres de la casa, en tu trabajo. Hey hermano, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Vamos a orar por ti, te vamos a ayudar. Hey hermano, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, pero aquí estamos. Siempre esperando la venida ¿de quién? De Cristo. Pero siguiendo animándonos, siendo testimonio en cada área de nuestras vidas. Siendo testimonio con el creyente y también con el no creyente. Animándonos que unos a otros con estas palabras. Quiero orar y pues si tienes que hacer cambios en tu vida, hazlos. Obedece a quién? A Dios. Pero anímate que Cristo viene por su iglesia, ¿no? Wow, ¿no? O sea, imagínate que Cristo viniera ahorita y yo de repente viera así a Marco volando así hacia el cielo, ¿no? O a Citlali, ¿no? O a, no sé, a Rubén, ¿no? Y yo así, y yo, no, y yo igual, ¿no? Así, ¿no? Dice, con voz de qué? De arcángel, con trompeta, así, o sea, y de repente, antes de ver a ellos, a lo mejor cuando voy a ir hacia el cielo, ver a gente que se ha adelantado en nuestro camino, ¿no? Ahí, con el Señor, en un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber lágrimas ni de felicidad, donde la luz del Señor, ¿no? Lo va a llenar todo cada día, ¿no? Qué hermoso va a ser ese día, ¿no es verdad?
Pero mientras tanto vamos a dar testimonio de en quién hemos creído para su gloria. Vamos ahora. Señor, gracias por la promesa de tu venida, Dios, porque un día tú vas a regresar con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Señor. Y ese día, aquellos que han muerto en ti, Señor, en Cristo, van a ir primero, pero aquellos que aún estemos con vida, vamos a estar con ellos también en las nubes para encontrarnos contigo, Señor. Señor, mientras eso sucede, te pedimos que nos hagas cristianos responsables, que demos buen testimonio en nuestro trabajo, Señor, que podamos trabajar, que podamos ser estudiantes responsables, trabajadores responsables, padres responsables, hijos responsables, hermanos responsables, para que nuestro modo de vivir pueda ser un testimonio a los no creyentes. Señor, tu palabra hoy también habló en otra área. Tu palabra dice que no nos podemos esconder de ti, que conoces aún lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Te pido, Padre, que cada miembro de Jubileo, que nuestros jóvenes, aún en ese despertar sexual en sus vidas, puedan aprender a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa a Dios. Te pido por los matrimonios que los mantengas firmes, que también puedan, Señor, aprender a controlar su cuerpo, a amarse, a respetarse y ayúdanos a no tener miedo de tocar estos temas como matrimonios o con nuestros hijos, sino a hablar tu palabra, Señor, a guiarlos, porque tu voluntad es que seamos santificados, Señor. Gracias, Dios, y a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, y gracias porque estoy seguro que tu palabra entró hasta nuestros corazones, que esta no regrese vacía. En Cristo Jesús. Amén.